Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Mi nombre es Eduardo Núñez. Yo los saludo desde la ciudad de Guatemala el día de hoy y mi colega Daniel Hernández que se encuentra en la ciudad de El Salvador. Daniel, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los que decidieron estar en este webinar. De verdad no van a tener mucha información importante y como bien lo mencionaba Eduardo, pues estamos que a escasos días, ¿cuántos? Serán 23 días más o menos por ahí para llegar a la fecha límite de poder presentar las declaraciones informativas tanto para Guatemala como para El Salvador. Y nosotros consideramos importante con Eduardo tener este momento de hablar un poco acerca de los errores más comunes en el llenado, digamos así, en el formulario, con el único fin de que ustedes puedan estar tranquilos al momento de estar presentando su declaración y poder evitar cualquier tipo de multa o sanción que sea pues algo sencillo para ustedes al momento de llenarlo, que ustedes lo puedan comprender y sobre todo pues que se sientan seguros del formulario que están presentando. Así que pues bienvenidos a todos. Claro que sí, y la intención luego de ese cumplimiento es, creo, poder ir a descansar tranquilamente, ¿no? La Semana Santa. Así que bienvenidos otra vez. Y como primer punto hoy, pues vamos a ir hasta allá con Daniel. Él nos va a apoyar con lo relativo a El Salvador. Así que es este primer momento de esta aproximadamente hora y media que hemos pensado nos va a abarcar este webinar. Lo va a llevar a cabo Daniel y él pues nos va a apoyar en ese sentido con lo relativo a El Salvador y el cumplimiento de esa declaración informativa, entre otros antecedentes que debemos considerar para estar, digamos, alineados a lo que se requiere. Así que, Daniel, adelante. Muchísimas gracias, Eduardo. En un momento les voy a compartir pantalla. Claro que sí. Y de cualquier modo, también hago la invitación a todos ustedes que nos puedan dejar con toda confianza sus preguntas y consultas. Hay una sección del Q&A, de Questions and Answers, para poder ir llevando el orden a esas consultas, pero justamente uno de los objetivos es poder también atender las inquietudes que ustedes puedan tener. Así que con toda confianza, si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, por favor, háganlo llegar. Vamos a intentar contestar todas ellas. Adelante, Daniel. Ok, bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, tal cual lo comentaba, pues por favor, siéntanse en la más plena confianza, hacer sus consultas, las pueden ir dejando por ahí también en el tema del chat, algunas para que vayamos recopilando alguna información y poder tener un poquito más efectivo el tema de las respuestas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta, veamos así, en este evento que nosotros hemos preparado para ustedes? Pues conocer un poco acerca de los marcos regulatorios, tanto para El Salvador como para Guatemala. El tema de por qué necesito presentar una declaración informativa, quiénes son los sujetos obligados. Para el caso de El Salvador, vamos a ver un poco quiénes tenemos, por ejemplo, las operaciones con estos sujetos relacionados, que es parte de la documentación que nosotros tenemos que tener como un estudio y ahí poder identificar las operaciones que nosotros hemos realizado y que estas hayan sido sujetas a un análisis de la transacción. Adicional, algunos aspectos importantes a considerar. Algo que no podemos dejar de lado es primero identificar si hay necesidad o no de presentar el formulario 982 en El Salvador. Y muchas veces se da algún tipo de inquietudes o aquí comienzan a haber ciertos errores comunes en los cuales decimos, bueno, yo no tengo la obligación de presentar el 982, por ende no tengo la obligación de hacer un análisis en materia de precio de transferencia. Esa digamos que es una de las situaciones más comunes que tenemos en El Salvador y que de repente alguien dirá, pues como no tengo una obligación formal, ¿por qué voy a dar cumplimiento a una obligación sustantiva? Y ojo, hay que tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, cuando hablamos acerca del marco regulatorio, específicamente para el tema de la declaración informativa o el F982, informe de operaciones con sujetos relacionados, yo he seleccionado estos 6 artículos de los 9 artículos que hablan en materia de precio de transferencia en el Código Tributario. Algo importante que a mí siempre me gusta dejar en claro para todos los contribuyentes es de que nosotros tenemos que estar claros de que existe la obligación sustantiva y la obligación formal.
y hay cumplimientos. Hay cumplimientos en base a dos artículos en específico. Uno es el artículo 62A del Código Tributario, que, ojo, aquí da el nacimiento a la obligación tributaria, específicamente en materia de precio de transferencia. ¿Por qué? Porque me dice que los contribuyentes que celebren operaciones con sujetos relacionados deberán identificar que estas transacciones se encuentran a precio de mercado. Alguien dirá, bueno, con base al principio de plena competencia, es lo mismo, básicamente. Lo que ha hecho la Administración Tributaria en El Salvador, por medio de la Guía de Orientación DG 001-2018, determinar el precio de mercado como aquel precio en el cual yo puedo tener iguales condiciones que con terceros independientes. Entonces, ojo, el artículo 62A genera o determina la obligación de identificar si las transacciones que yo he llevado con sujetos relacionados se encuentran en iguales condiciones que con terceros independientes, es decir, a precio de mercado. Ahora bien, si ustedes leen el artículo 62A, se darán cuenta de que en ningún momento establece los contribuyentes que celebren operaciones iguales o superiores a 571.429, en ningún momento lo menciona. Si ustedes toman el Código Tributario, se van a dar cuenta que únicamente establece una obligación: celebrar una transacción. Aquí comienza, veamos así, el tema del precio de transferencia. Mira, Daniel, pero yo tuve una transacción en la cual pues le pagué $1,000 mensuales a mi parte relacionada. En el acumulado en el año fueron 12,000. Según me han comentado, yo no tengo la obligación de presentar el 982. Estamos claros que no tiene la obligación de presentar el 982. Pero ojo, no lo exime de que usted tenga un análisis en materia de precio de transferencia. Un estudio, un documento que soporte que esas transacciones y los precios pactados entre las partes se encuentran a precio de mercado. Ahora bien, el artículo 124A habla acerca del informe de operaciones con sujetos relacionados. Y aquí sí tenemos un umbral. El artículo establece que los contribuyentes que celebren operaciones otra vez con sujetos relacionados, y estas operaciones por medio de 4 tipos de operación, que es ingreso, egreso, activo o pasivo, de forma individual o acumulada superen los $571.429, están obligados a presentar cuando, a más tardar este próximo 31 de marzo, el informe de operaciones con sujetos relacionados F982 por las transacciones que se celebraron allá en el 2022. Y ojo, aquí viene otra situación. Otra de las inquietudes que muchas veces se nos dan y que muchas veces los contribuyentes dicen, mire, pero yo ya hice mi análisis el año anterior, lo tengo que hacer este año. Claro que lo tiene que hacer. Todos los años usted tiene que contar con un análisis. Basémonos específicamente en lo que establece en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde establece que cada ejercicio impositivo se liquida de manera independiente. Adicional, pues pueda que los márgenes hayan sido diferentes, tanto para comparables como para ustedes, como contribuyentes. Pueden que hayan surgido nuevas transacciones. Puede que hayan habido algunos cambios en las bases de la determinación de los márgenes o de los precios. Entonces, ojo, no hay que cometer el error de que porque no tengo una obligación formal con base al artículo 124A de presentar el informe 982, no tengo que determinar ni que esas transacciones son a precio de mercado. Ojo con esa situación, porque ese es uno de los errores más comunes y que las administraciones tributarias ahora en El Salvador lo tienen más fácil. Para los que estamos en El Salvador, nos hemos dado cuenta de que ahora cuando presentamos la declaración del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, pues básicamente le estamos entregando todas nuestras compras y todas nuestras ventas. ¿Quiénes son los contribuyentes con quienes estoy teniendo las transacciones? Y ahorita al 31 de enero ya habíamos presentado el 915, determinando quiénes son considerados por participación accionaria, quiénes son considerados sujetos vinculados o sujetos relacionados. Y ojo, porque aquí tenemos algo. Hablamos acerca de los contribuyentes que celebran operaciones con sujetos relacionados. ¿Quiénes son esos sujetos relacionados? Bueno, en base al marco de referencia, hacia el año 24, por ejemplo, hablamos de influencia significativa arriba del 20%. ¿Qué hizo la Administración Tributaria en base a los supuestos establecidos en el artículo 199C de sujetos vinculados? Bueno,
cuando tengan una participación, ojo, directa o indirecta, arriba del 25%. Ahí ya se considera un sujeto relacionado. Y únicamente, muchas veces pensamos, bueno, en la participación accionaria, bueno, vamos a ver a los accionistas de la empresa A y la empresa B si hay vinculación. Ojo, el articulado dice dirección, control o participación accionaria para que exista un tipo de vinculación. Luego, tenemos dentro de los sujetos relacionados también los que están bajo una misma unidad de decisión. Estoy comentando como los casos más comunes con los que ustedes se pueden sentir identificados. Adicional a eso, por grados de consanguinidad, también es importante identificar. Y ojo, otro de los errores más comunes y que las administraciones tributarias o la administración tributaria en El Salvador también han notado es que no hay una identificación de la participación indirecta. Es por eso que ustedes no me dejarán mentir y si no, pues empiecen a identificar ustedes cómo pueden proporcionarles esta información a su consultor o a su asesor actual. Pero tenemos que indagar hacer un mapa del grupo y de los accionistas e identificar si existe algún tipo de participación indirecta entre las compañías, sobre todo si hay transacciones entre ellos. Adicional a eso, para nuestra legislación en El Salvador, bueno, si yo soy un distribuidor exclusivo o alguien es un distribuidor exclusivo en el exterior para mí, y algo que muchas veces se está dejando de lado es identificar aquellos proveedores del exterior con los cuales yo he tenido, obviamente, una relación comercial y las compras que tengo con ese proveedor superan el 50% de imaginémonos mi materia prima, por poner un ejemplo rápidamente. Yo le compro a un proveedor y supera el 50%, ojo, ahí ya no hay dirección, ya no hay control, ya no hay participación accionaria. Pero el artículo 199C del Código Tributario establece que hay vinculación con territorios permanentes, también con la casa matriz, sucursales. Si se dan cuenta, ya empezamos a identificar, bueno, quiénes son considerados sujetos relacionados. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Bueno, identificar, ok, ¿quiénes son mis partes relacionadas? Me voy al 199C, identifico por participación accionaria, por, veamos si participación directa o indirecta, dirección y control arriba del 25%, una misma unidad de decisión. El tema de las gerencias, cuando tienen una influencia sobre las políticas financieras y fiscales de una entidad. No, fíjense que todas son diferentes, pero tienen un mismo gerente para todo el grupo. También hay algún tipo de influencia. Y hay que considerar esa situación. Identifico, ok, si tengo sujetos relacionados. Primera situación. Segunda, bueno, realicé transacciones. No realicé ninguna transacción, pues no tiene nada que hacer. Despreocúpese, no tiene nada que hacer, no tiene nada que informar. Ahora bien, realicé transacciones, ok, sí tengo que analizar que esas transacciones hayan sido a precio de mercado. ¿Cuál es el tercer paso? Ojo, primero identificamos quiénes son nuestros sujetos relacionados. Luego, si realicé transacciones. El tercer paso, ¿cuál es la totalidad de esas transacciones? Todavía tenemos algunos casos en los cuales hacen una relación, vamos a decir, de un efecto neto. Tengo 200,000 de ingresos y 400,000 de ingresos, el efecto neto es menos 200,000. No es eso lo que está buscando el articulado, o no es eso lo que la naturaleza o lo que están esperando la administración tributaria en base al artículo 124A. Dice que estas de forma individual o acumuladas, indiferentemente si es ingreso o egreso, vamos a identificar si estas superan los 571,429. Ok, lo supera individual o agrupado, 200,000 en ingreso, 400,000 en egreso. Ok. Entonces, tengo la obligación formal de presentar el 982 a más tardar durante los 3 primeros periodos de haber finalizado el ejercicio inmediato. Algo muy importante, y regreso un poco al 62A. En el artículo 199C me dice que yo debo determinar, como bien se lo mencioné, dirección, control, participación accionaria arriba del 25%, unidad de decisión, proveedor arriba del 50% de mis compras, distribuidor exclusivo en el exterior o de forma local, que yo pueda ser un distribuidor exclusivo,
el tema de las matrices, sucursales, pero también el artículo 62A hace una mención bien importante. Y allá por el mes de septiembre del 2021, ojo que este es otro error que se genera normalmente en las presentaciones de las declaraciones. Allá en el 2021, ojo la fecha que estoy dando, la Administración Tributaria publicó el listado de sujetos o países los cuales se consideraban de baja o nula tributación. Porque el artículo 62A dice que cuando yo celebro transacciones con sujetos ubicados en países, estados o territorios con régimen fiscal preferente de baja o nula tributación, pues también tengo que analizar esas transacciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que ir, bueno, no, aquí en este evento nosotros le vamos a proporcionar en el chat, yo les voy a dejar por ahí la guía de orientación de paraísos fiscales que corresponde al ejercicio 2022. Porque, ojo, acaban de presentarnos en el 2022 la aplicable en 2023. Y yo no sé si ustedes ya fueron y revisaron si han tenido alguna transacción comercial con alguno de los que están listados como países de baja o nula tributación. Yo se los voy a presentar también acá en esta presentación. Acá están algunos países y estados o territorios de baja tributación o de nula tributación. Los casos más comunes: Wyoming, Washington, Delaware, Florida. Uy, de ahí es mi proveedor. Ojo, ojo, tiene que informarlo en el 982. Y alguien podrá decir, fíjese que llegué a 571,200. Ah, pero fíjese que con Florida tengo 300,000. Pues ya entró, ya tiene la obligación. No puede decir que por desconocimiento no sabía que tenía que informar también los países de baja la tributación. Pero muchas veces no hacemos este análisis. El contribuyente es el principal eh, obligado a poder identificar si tiene transacciones. Y el consultor, en la debida diligencia o la competencia suficiente que puede tener para desarrollar estos análisis, debería de hacerles a ustedes las indagaciones suficientes para identificar si han realizado alguna transacción con alguno de estos países, estados o territorios de baja o nula tributación. Entonces, ojo, ¿se dan cuenta? 62A, 199C, 124A. El 147 le dice, bueno, tiene que conservar al menos por 10 años toda esta información. Mire, pero no tengo la obligación de presentar el 982, pero sí tengo transacciones. 10 años debe de guardar esa información. Mire, solo fue una transacción. 10 años establece el artículo 147 en el literal D. Así que, ojo, porque son cosas que hay que tener en cuenta y también que deben de estar documentadas. Muchas veces hay transacciones, este es otro error común. Fíjese, Daniel, que nosotros pues no estamos obligados ni a determinar en base al 62A ni al 124A, porque nosotros lo que hicimos fue un préstamo que el cual se van a pagar los intereses hasta dentro de 3 años. ¿Y por cuánto fue el monto? Fíjese que fue por 600,000. Ok, ¿qué tipo de operación es? Una operación de balance en un estado de situación financiera. ¿Usted le prestó la plata a su parte relacionada? Sí. Ok, perfecto. Para usted se genera una cuenta por cobrar. De acuerdo. Tiene que presentarlo en el 982 como una transacción de activo. Que ojo, esta transacción va a generar dos efectos. Uno, la recuperación del importe del capital que usted, en este caso, le otorgó a su parte relacionada. Y por otro lado, el rendimiento que va a generar, que para usted se va a considerar un ingreso en su estado de resultados. Pero muchas veces se cree que porque es una operación de activo y no afecta directamente el resultado o la base disponible, pues no se debe de reportar. Allá en el apartado del análisis de operaciones y en las operaciones que se han realizado con sujetos relacionados, nos vamos a encontrar una casilla que dice código tipo de operación. Y ahí vamos a tener las cuentas por cobrar con partes relacionadas. Por otro lado, en los ingresos o egresos vamos a tener el rendimiento que se pueda generar. Entonces, ojo, si ustedes hicieron un financiamiento, aunque no haya generado interés, es cierto, no hay que analizar la transacción porque todavía no ha afectado la base imponible, que es donde terminamos
viendo si realmente esto me afecta o no me afecta la determinación del impuesto. Pero si tiene una obligación formal. Y cuando veamos la ruta de cumplimientos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos ya el 31 de marzo una obligación. En El Salvador, el 30 de abril hay que presentar la declaración como máximo. Deberíamos de haber presentado ya la declaración para determinar si hay algún ajuste a la base imponible. Pero nos vamos hasta el mes de mayo y el 31 de mayo, pues los que están obligados a dictaminarse fiscalmente, según el artículo 135, literal F, el auditor fiscal va a colocar 2 párrafos sencillos. Uno de ellos en el cuerpo del dictamen y otro en el informe, en donde va a determinar si el contribuyente realizó un análisis de acuerdo al cumplimiento del artículo del 62A, es decir, identificó que las transacciones celebradas con partes relacionadas se encuentran a precio de mercado. No estamos hablando del monto, para nada. ¿Y esto dónde lo vemos? Bueno, el ANACOT, allá en la ANACOT está básicamente donde nace, vamos a decir, la norma de aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que aquí son formales y sustantivas, que eso es básicamente la ANACOT. Y faculta en este caso al auditor fiscal a dejar en su dictamen esos 2 párrafos importantes. Ok, terminamos con el dictamen, vamos con el informe. Ahí, el auditor fiscal tiene la obligación de informar. Y si usted tenía la obligación de presentar el 982 y dijo, voy a asumir el riesgo, allá el auditor fiscal dudo que lo vaya a hacer. Y allá le va a ir a dejar un parrafito que dice, las transacciones de ingreso con su parte relacionada fueron equivalentes a tanto, de egreso tanto, de activo y pasivo tanto. El contribuyente no ha presentado el 982. Y ojo, la administración tributaria también es bien bondadosa con el contribuyente. Ya no vamos a ver cuando veamos así las 3 secciones que cuenta el informe de operaciones con sujetos relacionados. ¿Qué pasa si yo tengo la obligación formal, ojo, de presentar el 982 y no lo hago? Bueno, vamos a tener que ir allá a identificar en nuestro patrimonio y quitarle el superávit, si es que tuviéramos algún superávit, y multiplicarlo por el 0.5%. Alguien me podrá decir, no, Daniel, pero no tengo de nada de qué preocuparme. Si mi capital es de 3,000, 4,000 por el 0.5%, no hay problema. Sí, la cual no podrá ser menor a 3 salarios mínimos. Ahí ya la cosa cambia. Estamos hablando más de $1,000. Así que, ojo, en tener la obligación de presentar el 982 y no hacerlo, pues hay una sanción según el artículo 244 en literal N. Estos 6 artículos básicamente tienen el marco regulatorio en materia de precio de transferencia. Ya identificamos que tenemos sujetos relacionados, que hemos realizado transacciones, superan o no superan los 571,429, y por allá el auditor fiscal va a llegar y va a informar. Y va a reflejar en el dictamen, en el informe, si es que yo cumplí en materia de precio de transferencia. Acá tenemos el listado aplicable a las operaciones o al ejercicio 2022. Ojo, en el 2023 difieren, para que lo tomen en cuenta. Entonces, algo muy importante, y voy a ir midiendo el tiempo, tal vez ahí, Eduardo, cualquier cosa, pues me vas indicando, si se me acaba un poquito el tiempo, voy a tratar de, Sí, claro. de poderme utilizar de forma Paso a tu chat, ¿oíste? No, ok, gracias. Perfecto. Entonces, hay algo bien importante. Y aquí voy a hablar no de la declaración, sino del estudio. Y ojo, este no es un examen para sus consultores, para nada. Ustedes vayan y verifiquen su análisis en materia de precio de transferencia. Y allá en el momento que se hace un análisis económico, hay que identificar el descarte de la utilización de los métodos, aunque no tenemos una prelación de métodos. El Código Tributario no establece una prelación de métodos. Hay un proyecto de reforma que viene de años. Me atrevería a decir que era como por el 2016, 2017, por ahí más o menos. Yo creo que todavía tengo ahí el boceto que se había hecho. Pero ojo, hay que descartar la utilización del precio de mercado establecido en el artículo 199b. La administración tributaria tiene todas las herramientas suficientes para poderlo llevar a cabo. Y esto establece en el 982. Yo no sé si ustedes al momento de haberlo llenado se hicieron la pregunta,
¿Y este precio de mercado cuál es? Pues le consultaron a su asesor. Ojo, está ahí en el artículo 199 y habla acerca de las importaciones y las exportaciones a nivel local. Esa información no la tenemos a disposición muchas veces. Pero ese método hay que descartarlo. ¿Por qué razón no lo utilizó el asesor? ¿O por qué razón pues lo utilizó y lo consideró el más adecuado para poder llevar a cabo el análisis en materia de precio de transferencia? Posterior, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, los métodos tradicionales basados en las operaciones, que no vamos a profundizar en esta sesión porque no es el objetivo, pero que ustedes tienen que conocer que va a haber la utilización de un método de precio compra no controlado, precio de reventa o método del costo adicional. Y aquellos basados en el resultado de la operación, pues el método del margen neto de la utilidad transaccional o el método de división de utilidades transaccional. Ok, entremos en materia. El informe de operaciones con sujetos relacionados F982, después de conocer el marco regulatorio, bueno, consta de 3 secciones importantes, en donde vamos a poner en práctica aquellos 6 artículos. Operaciones con sujetos relacionados, la documentación comprobatoria y el análisis de operaciones. ¿Sí? Ok. Operaciones con sujetos relacionados. Y vamos a tener, veamos así, dentro del portal web, este recuadro, donde básicamente me pide cierta información. ¿Qué tipo de información me pide el formulario? Bueno, el número de identificación tributaria o número de identificación fiscal, en caso que sea mi parte relacionada o no domiciliada. El nombre, razón social o denominación. Además, hay que seleccionar si es una transacción entre contribuyentes locales o del exterior, porque en nuestra legislación tenemos esa particularidad, que aquí tenemos que hacer un análisis tanto por las transacciones locales como por las del extranjero. Adicional, el código y nombre del país, estado o territorio. Ojo, que aquí tenemos el tema también, por lo de los sujetos ubicados en el régimen fiscal preferente, o países de bajo nivel de tributación, y aquí conforme a lo que establece el anexo número 1 del formulario 982. Identificar en base al 199C qué tipo de relación tengo yo. Como se nos mencionaba, directa e indirectamente en la dirección del control o participación arriba del 25%, si es una misma unidad de decisión, si es por consanguinidad, si es un proveedor con el cual yo tengo más del 50% de mis compras, ahí lo voy a ir a considerar. Código y tipo de operación por los 4 que les comentaba, ingreso, egreso, activo y pasivo, con base al anexo número 2. Y aquí vienen las bondades de la administración tributaria. ¿Efectuó o no efectuó un análisis en materia de precio de transferencia? Perdónenme, pero si yo le digo que no efectué un análisis y tengo la obligación, porque después la siguiente casilla me dice de cuánto es el monto. Si yo le digo, no tengo un análisis, van a llegar, me van a tocar la puerta y seguramente me va a tocar asignarles un espacio dentro de mi compañía para que ellos empiecen a hacer un proceso de análisis y fiscalización y ellos determinen si es que las transacciones se encuentran a precio de mercado. Para eso, a mí me gustaría, déjenme por acá, quiero compartirles acá. Y por ejemplo, si tuviésemos que hacer un llenado, este es un template que nosotros lo ocupamos para facilitarle muchas veces a nuestros clientes la información para que básicamente sea no me gusta mencionarlo tanto así, pero un copiado y pegado a la plataforma y podamos evitar cualquier tipo de dolor de cabeza al momento de estar presentando la información. O si ya es el 31 de marzo, pues seguramente la plataforma ya colapsó, entonces hay que tener cierto cuidado, pero cuando lo hacemos con un tiempo prudencial, pues es mucho más fácil. Tal cual lo veíamos por allá. ¿Qué tipo de documento? Bueno, un número de identificación tributaria. Ojo, voy a utilizar valores y algunos datos básicamente para aspectos, digamos así, académicos. Número de identificación tributaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Cuando yo coloco el número de identificación tributaria o el número de identificación fiscal, automáticamente el portal web me determina el nombre, razón social o denominación
del contribuyente o del sujeto que yo estoy informando. Imaginémonos acá, empresa XYZ SADC. Ok, ¿es domiciliado o no es domiciliado? Ok, sí es domiciliado, perfecto. Código de país, bueno, 9300. Automáticamente me va a aparecer que es de El Salvador. El tipo de operación, si es una operación local o del exterior, pues vamos a considerar una operación local. Código y tipo de relación, y aquí le da básicamente conforme a lo que establece el artículo 199C. E incluso si es un país, un régimen fiscal preferente de bajo nivel de tributación o paraíso fiscal en base a estas codificaciones. Imaginemos que fuese por participación directa arriba del 25% en la Dirección de Control y Participación Accionaria. Usted coloca el código número 1 y automáticamente le va a salir esta información. Por un momento pensemos que es una transacción de ingreso. Ok. Con el código 102, venta de bienes producidos por terceros. ¿Que si efectúa o no efectúa un análisis? Sí, efectúa un análisis, sin ningún problema. Ok, perfecto. Monto de la operación, para efectos prácticos, le vamos a poner que fue 571.500. Tenía la obligación de presentar el 982. Pudieran ser diferentes tipos de operaciones que de forma acumulada pues llego a los 571.429. Lo vamos a hacer en una sola transacción. Acá yo ya llené la primera sección, que es básicamente el tema del informe o las operaciones con sujetos relacionados. Deme en un momento, lo voy a dejar mejor por acá, así creo que puedo alternar sin ningún inconveniente. Ok, perfecto. Ahora sí estamos en línea. La siguiente sección es la documentación, y aquí es sencillo. Aquí yo le digo a la administración tributaria si poseo o no poseo un análisis en materia de precio de transferencia, que vamos a la siguiente sección, que es análisis de la operación, en donde no le puedo mentir. Y uno de los errores es que algunas veces dicen, pongamos los datos del año anterior. No se lo recomiendo. No es la mejor salida. Lo mejor es identificar un consultor que le pueda dar un análisis de forma adecuada. Documentación, bueno, acá quién realizó el análisis. Si fue elaborado por el mismo contribuyente o contrató un tercero. Aquí sí ya se identifican quiénes son los responsables del análisis. Y ojo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque muchas veces hay análisis que se hacen en base a alguna información que se pueden obtener, hablemoslo tal cual es, por ejemplo, del Centro Nacional de Registro, pero no sabemos si hay una adecuada segmentación de los costos y gastos, por ejemplo. No sabemos si las funciones son similares, cuál es el segmento de sus ingresos en el cual ellos tienen la mayor fuente. Hay un montón de situaciones que hay que considerar. Entonces, aun y cuando el mismo contribuyente lo realice, porque yo conozco compañías acá en El Salvador que tienen su departamento de precios y la verdad es aplaudible, realmente tienen toda la estructura y lo pueden hacer sin ningún problema. Incluso tienen acceso a bases de datos internacionales o bases de datos comerciales sin ningún problema. Quizás con lo que hay que tener cuidado es cuando no pareciera ser que tenga todas las herramientas suficientes para poder llevar a cabo un análisis o sustentar mis conclusiones. Entonces, ojo. Y bueno, colocan el nombre de la persona encargada. Es básicamente una sección como esta. Aquí podemos tener, imaginémonos, un número de identificación tributaria, que tengo un estudio, que cuento con un estudio, que es un tercero contratado, el número de identificación, y aquí tengo el nombre que automáticamente también les va a ir a salir por allá en el portal web. Bueno, vamos a lo más interesante, a la carnita de todo esto. Pero antes, vayan ustedes y tomen su estudio de precio de transferencia del año 2021, o si ya tienen el del 2022, pues qué bueno, porque ya tienen la información. Y no sé si ya presentaron el 982 o qué están esperando, pero si ya tienen su estudio, ya tienen su análisis, ya es el momento de presentar el 982. Pero ojo, la guía de orientación de G001-2018 en el capítulo 5 establece cuál es la estructura de un estudio. Y ojo, no hablo de cantidad de hojas, que tampoco es resmas de papel de un análisis. Y entre más papel trae, es el mejor análisis. No. Al menos hay que identificar que cuente con esto, que es la estructura. Un resumen ejecutivo, un análisis de las funciones, activos y riesgos. ¿Por qué? Porque cuando esté llenando 982 y le pregunte las características con relevancia económica,
O los criterios de comparabilidad. Usted se va a preguntar, ¿y cómo determino esto? Bueno, allá estaba el tema del análisis funcional. Su asesor le tiene que decir qué utilizó. Y cuando hablamos acerca de la característica con relevancia económica, características de los bienes y servicios, funciones, activos y riesgos, términos contractuales, circunstancias económicas, estrategias de negocio. Yo tengo un financiamiento, que los términos contractuales, las obligaciones, los derechos. Me basé para hacer mi análisis en las características de los bienes y servicios. ¿Ok? Eso usted lo tiene que considerar y debe de estar también dentro de su análisis. Ojo, en el análisis de las funciones, pues los antecedentes del grupo, funciones realizadas por el grupo, los antecedentes del contribuyente, la función realizada por el contribuyente, los riesgos que han asumido los activos utilizados y las transacciones que se han celebrado. Ojo, empiece a revisar en su estudio si tiene al menos esto, que esto es lo mínimo que debería tener según lo que la administración tributaria ha requerido. Un análisis de mercado, o como le llamamos normalmente, un análisis industrial. Contexto macroeconómico, comportamiento de evolución de la industria en el ámbito mundial, en el ámbito local, y la demanda, tanto local como mundial, que se pueda tener. Ojo, y lo más importante, el análisis económico, de donde vamos a obtener toda la información necesaria para poder llenar el siguiente apartado, que es este del análisis de las operaciones. Y aquí hay un detalle: cuantificación de las operaciones realizadas con los sujetos relacionados, el método que está seleccionando, ojo, indicando las razones y fundamentos por qué lo utilizó. Entonces, indirectamente me está pidiendo la planeación de métodos, la guía de orientación. Mire, pero según la pirámide, la guía no puede más que la ley o el código. Sí, por eso es una guía de orientación para poder determinar el cumplimiento del artículo 62. O sea, ese es el ámbito de aplicación, ese es el objetivo de esa guía de orientación. Luego, el detalle de las comparables seleccionadas y los criterios utilizados para su selección. Y aquí no es porque yo siento en mi corazón que esta es la mejor comparación. No, hay que identificar si no hay pérdida recurrente al menos por 3 años, si no hay en investigación y desarrollo o en mercadotecnia que en benchmark arriba del 3 o del 5%, según corresponda. Identificar el área geográfica, identificar si realmente tiene las mismas funciones o características de los bienes y servicios. O con todo eso, vaya y revise su estudio. Porque muchas veces eso pasa, que hay muchas diferencias entre el estudio y la declaración. Detalle los elementos, cuantificación y metodología utilizada para realizar los ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Ajustes contables, ajustes. El 199D me habla acerca de los ajustes por condiciones de plazo, flete seguro, acondicionamiento, costo de intermediación, pero también tenemos los ajustes de capital, que tiene que ver con la rotación de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios y la propiedad plata de equipo, que algunas administraciones no lo consideran como válido ese ajuste. El detalle de las comparables que yo descarté, dije, no, estas no van parte de mi análisis por esta y esta razón. La descripción de la actividad empresarial y las características del negocio de las compañías comparables. Eso se lo va a pedir la administración tributaria. La información obtenida de las empresas comparables y la conclusión a la que se ha llegado. ¿Por qué? Porque entramos a la carnita del 982, el análisis de la operación. Y ojo, voy a leerlo rápidamente por acá y vamos a ir allá a ver cada una de las secciones. Identificar tipo de operación, porque usted ya seleccionó allá las operaciones en el primer apartado de operaciones con sujetos y le va a desplegar y va a decir, ok, las puedo agrupar o las puedo utilizar porque hice análisis individuales o agrupados según qué tipo de información teníamos. Por eso muchas veces los consultores insistimos en la segmentación de la información, para evitar muchas veces hacer análisis de rentabilidad bruta o análisis de rentabilidad neta, para poder tener algo más acercado a la realidad de la transacción. El monto de la operación, ya sea de forma individual o agrupada, el tipo de análisis, si se hizo individual o agrupado, seleccionar quién es la parte realizada. Aquí no tenemos esa restricción. Puede ser el contribuyente o puede ser la parte relacionada. ¿Quién? Con el que tenga la mejor información. Bueno, si utilicé comparables internos o comparables externos. Eso es importante también identificar. Muchas veces puedo utilizar un comparable interno. Hay que tomar en cuenta esa situación. Factores de comparabilidad, lo que les comentaba. Esto en base al anexo 2, los criterios de comparabilidad, váyase al artículo 199D. Seleccionar los elementos utilizados para el ajuste, también en el 199D.
identificar el método y el indicador de rentabilidad si es que yo utilicé un margen transaccional neto. O para determinar el cumplimiento del principio de plena competencia o el precio de mercado, precio o principio de independencia efectiva. El valor objeto de comparación. Si yo estoy comparando un margen, un porcentaje o el precio, seleccionar si para ese análisis se utilizó estados financieros segmentados o globales. Imagínese toda la información que le está pidiendo y que usted la tiene que tener dentro de su estudio. Valor objeto de comparación. Ok, lo que analizaron terceros independientes, margen con margen, porcentaje con porcentaje, precio con precio. Seleccionar si corresponden a un valor único, una comparación uno a uno, un precio comparable no controlado, si lo queremos ver así. O fue un rango en base a un rango de mercado, de plena competencia, un rango intercuartil, que normalmente vamos a estar entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Y si no se encuentran entre el primero y el tercer cuartil, la administración tributaria no le va a decir, bueno, acérquese al primer cuartil un puntito arriba. No, allá mismo en la guía le dice, bueno, lo vamos a llevar a la mediana. Y eso es, todas las administraciones tributarias lo llevan a la mediana. Por eso es importante hacer análisis preliminares. Si todavía no he hecho su análisis, todavía está en tiempo. Ojo, estamos en buen tiempo todavía. Vamos a correr, pero por ahí vamos. Ingresar un comentario sobre el resultado de la operación y luego, en caso de haber determinado algún ajuste, pues colocar el valor del ajuste. Básicamente lo que tenemos acá en este template, donde yo puedo tener identificación de la operación. Acá yo puedo detallar. Imaginémonos venta de televisores. Monto, habíamos dicho que era 571.500, ¿ok? Tipo de análisis, bueno, hice un análisis individual, era una única transacción. ¿Quién en la parte analizada? Tengo la información por parte del contribuyente, yo voy a hacer la parte analizada. ¿Qué tipo de comparables? Bueno, imaginémonos, puedo tener un comparable interno. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga en algún momento dentro de la venta, pues también ventas a terceros independientes. Imaginémonos que no tengo un comparable interno. Entonces voy a utilizar una base de datos comerciales. En nuestro caso utilizamos Standard & Poor's como parte de una base comercial para poder hacer nuestros análisis. Así que ahí pueden tener la tranquilidad de que todo se queda en casa y no se va a ningún otro lado de la información. El código, factores de comparabilidad utilizados. Imaginémonos que voy a utilizar funciones activos y riesgos. Perdón, es el 1002. Funciones activos y riesgos. Esto igual se le va desplegando a ustedes dentro de la plataforma. Elementos utilizados para el ajuste. Bueno, utilicé ajustes de capital. Ojo, tanto la guía de la OCDE como las administraciones tributarias no es que me obliguen y que yo voy a utilizar los ajustes porque sí, porque quiero, porque me nace. No, ojo, hay que identificar si realmente son necesarios. ¿Qué método utilicé? Imaginemos que utilicé, voy a poner ahorita un método aleatorio, pudiera ser el método de precio, bueno, el costo adicionado no me funciona en esta transacción. Imaginémonos un precio de reventa. Y aquí le despliega el tipo de, que, ojo, es conforme a la naturaleza de la transacción. Si utilizo un margen neto de la transacción, aquí yo voy a poder determinar el indicador de rentabilidad. Si fue un MO, utilidad operativa sobre ventas. Si fue un CAN, utilidad operativa sobre costos y gastos. Ojo, aquí tiene que ser conforme al análisis que se ha realizado o que está reflejado en su estudio de precio de transferencia. El tipo de valor, si yo tengo un porcentaje, un precio o un margen de utilidad. Para ese tipo de transacción, imagínense un margen de utilidad. Estados financieros, bueno, tuve la oportunidad de tener estados financieros segmentados o utilizarlos por acá. El valor analizado, el valor que fue sujeto a análisis, imaginémonos si es un porcentaje, imaginemos un 34.57, perdón, 34.57%. Valores comparables, imaginémonos que no es un valor único, sino un rango de valores, y acá va a estar el rango de plena competencia determinado por las rentabilidades que tienen terceros independientes en iguales condiciones, o veamos así, o situaciones iguales, o funciones activos y riesgos o características de los bienes que se han podido identificar en base a una base de datos. Para finalizar y decir, bueno, el resultado de la operación y si existió o no existió algún tipo de ajuste en materia de precio de transferencia. Esa es la sección más importante en análisis de operaciones. ¿Cuál es el error más común? No contar con un análisis adecuado al momento del llenado de esta información.
utilizar comparables de años anteriores y perdón que le diga, he encontrado estudios en los cuales han utilizado estados financieros para un análisis de rentabilidad, analizando en el 2021 con un acumulado, no utilizando ni siquiera el 2021, sino utilizando 2018, 2019, 2020 o en alguna ocasión 17, 18 y 19. Primero que cada ejercicio es independiente. Fueron años atípicos. Ahí hay un gran error. Y si yo vengo, le puedo poner los márgenes a la administración tributaria en el 982 y no pasa nada. Tal vez no duerma tan tranquilo. Pero viene la administración tributaria y me enseña a mí y me dice, ok, mira, en base a tu análisis, pues no estamos totalmente convencidos que tenga el sustento técnico suficiente. Porque has utilizado rendimientos de años que no son ni siquiera equivalentes al ejercicio. Se puede utilizar un, ah, un promedio de los últimos 3 años, sí, para ver básicamente cualquier tipo de fluctuación puede ser válido. Pero ojo, incluya el año que usted también está analizando. Y si de ser necesario y de ser posible, pues si puede hacer una comparación 1 a 1 al año, mucho mejor y va a estar más satisfecha la administración tributaria. Algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, ya lo mencioné, al 31 de marzo hay que presentar el informe de operaciones con sujetos relacionados 982, o sea, estamos ya, ahora es 8 de marzo, estamos ya próximos a presentarlo. Al 31 de mayo, si usted cumplió con la presentación de 982 y tenía la obligación, pues no se preocupe que el auditor fiscal va a decir que cumplió. Pero si no cumplió, preocúpese porque puede pasar dos situaciones. Aún y si usted no tiene un análisis en materia de precio de transferencia, se lo va a pedir. Y vamos a tener que correr, y vamos a tener que hacerlo y presentar de forma extemporánea el 982. Algunos sectores económicos, para ir terminando y darle paso a Eduardo con el tema de Guatemala. Algunos sectores económicos con mayor número de fiscalización, y esto es una fuente del CEAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, dice que el sector de servicios y manufactura son los que tienen más probabilidades de fiscalización. ¿Por qué? Porque hay tendencias de que el contribuyente ha tenido un mal comportamiento tributario, hay alguna distorsión entre los valores declarados en operaciones con empresas relacionadas. Ojo, recordemos que en el dictamen financiero también se tendría que hacer un match entre mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar, mis ingresos, mis costos, o viceversa entre las partes relacionadas. Y ojo, esa información le llega a la administración tributaria. Operaciones con sujetos domiciliados en régimen fiscal preferente. Ahorita que ya se está presentando en la declaración del impuesto a la transferencia de bienes en la prestación de servicios, las compras y las ventas, ya se puede identificar de dónde provienen y si es un régimen fiscal preferente. Luego quedan por ahí el sector comercial, el sector financiero y las auditorías en materia de precio de transferencia entre el 2018 y el 2015, donde hubo una mayor efectividad, en el 2015 recaudando $4.776.045 específicamente por fiscalizaciones en materia de precio de transferencia. Por ahí les queda a ustedes también una guía de buenas prácticas que creo que si nos queda un espacio, pues la vamos platicando al cierre. ¿Te parece, Eduardo? Perfecto, perfecto, Daniel. Así lo hacemos. Ok, de acuerdo. Denme un segundo, voy a dejar de compartir por acá. Igual, cualquier inquietud, pues a la orden. Muy bien. Gracias, Daniel, por la información relativa a El Salvador. Espero, hayamos tomado nota en cuanto a las recomendaciones útiles y necesarias para poder cumplir en forma ya por ese país vecino acá en la región de Centroamérica. Y ahora bien, nos vamos a pasar del lado de Guatemala. Ya cubrimos esta primera parte de la presentación. Nada más, Daniel, si me harías favor de confirmar. Y ya se ve mi presentación. ¿Se ve tu presentación, Eduardo? Ok, excelente. Entonces, siguiendo la misma estructura, ¿no? Acá por el lado de Guatemala, vamos a ir a ver lo que es parte del marco regulatorio. ¿Cuál es el marco que está abarcando lo que son las obligaciones de precios para precios de transferencia? En la ley las vamos a encontrar como las normas las normas especiales de valoración para operaciones con partes relacionadas. Esto es en el Decreto 10/2012 en la Ley de Actualización Tributaria, la cual ya tiene algunos años de estar vigente en Guatemala a partir de lo que fue el periodo 2013. Sin embargo,
fue a partir de 2015 que quedamos con una vigencia en firme y los contribuyentes empezaron a cumplir por acá en Guatemala con reportar y revelar las operaciones que habían efectuado con partes relacionadas en el extranjero, que esa es una particularidad de acá, del país, ¿no? De que las operaciones o el ámbito objetivo de la aplicación de las normas para Guatemala en este momento y a partir de la vigencia o de que cobró vigencia la legislación, únicamente han abarcado esas operaciones con empresas hermanas o empresas relacionadas hacia el extranjero o aquellas que están y son residentes dentro de alguna de las zonas francas que están operando dentro del territorio de la República, pero para efectos fiscales se considera que son territorios, o más bien se consideran extraterritoriales, locaciones extraterritoriales, por lo que también deberíamos de estar cuidando todos si sabemos que efectuamos operaciones hacia una empresa que pertenece al mismo grupo empresarial y que se ubica en una zona franca, de considerarla como una parte relacionada y operaciones obligadas a las reglas de precios de transferencia. En sí acá, digamos, los sujetos obligados en Guatemala, ¿quiénes son los contribuyentes obligados? Dicho, valga la redundancia, aquellos que se efectúan estas operaciones con no residentes o empresas hermanas ubicadas en zona franca y que estén relacionadas directa o indirectamente en 25% de su capital social o pertenezcan a una misma unidad de decisión, un mismo grupo económico, como pudiéramos interpretar lo que nos dice el artículo 56. Y este es muy importante anotar, porque en el artículo 56 del decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria, nos define quiénes son partes relacionadas, a quienes se les considera que son partes relacionadas, y en ese sentido tenemos tres grandes rubros, diría yo: aquellas empresas que están relacionadas por el capital social, el capital accionario de forma directa o indirecta, que hay que tomar en cuenta que uno de los errores más comunes, y ya lo comentaba Daniel, es omitir partes relacionadas por definición. Eh, Normalmente creo que se omiten sobre todo aquellas sociedades donde la relación no es directa. Sin embargo, lo que nos dice el artículo 56 es que toda vez respecto a una tercera sociedad o respecto a un grupo empresarial, las sociedades formen en conjunto ese grupo multinacional, se considera que son partes relacionadas. Tenemos esa relación por capital, tenemos esa relación por administración y control que se configura para algunas situaciones prácticas del día a día empresarial que también tenemos que estar cuidando. Y también tenemos la vinculación por criterios de exclusividad o de representación de distribución exclusiva dentro del territorio nacional para algunas empresas proveedoras. Y creo que aquí muchos contribuyentes están tomando el riesgo de suponer que no son partes relacionadas. Sin embargo, frente a la legislación, frente a la Superintendencia de Administración Tributaria, se consideran relacionadas. Y aquí una nota importante y que ha sido noticia desde fines del año pasado para algunos de ustedes, si ya conectamos a través de LinkedIn, pudieron notar que estuvimos compartiendo acerca de la posibilidad ya, y la Superintendencia de Administración Tributaria lo ha hecho saber acá por Guatemala, donde ha informado sobre la iniciativa de algunas reformas a la legislación encaminadas a incorporar las operaciones nacionales entre empresas relacionadas locales, lo cual pues ampliaría ese ámbito objetivo de aplicación de la legislación. Y hay diversas razones para hacerlo. La autoridad tributaria tiene diversos incentivos para hacerlo. También una particularidad aquí única en Guatemala, creo yo, dentro de la región, es que las empresas pueden optar a dos tipos de regímenes para pagar o tributar su impuesto sobre la renta. Uno está basado en las utilidades, que es lo que comúnmente encontramos a lo largo de la región, y el otro es
en el otro régimen podemos tributar sobre los ingresos. Esto está ocasionando que internamente los grupos lleven a cabo diversas planificaciones fiscales que en ocasiones carecen de sustancia económica y no se alinean ese tipo de operaciones a la creación de valor, sino que persiguen, evidentemente en algunos casos, el objetivo de disminuir o de erosionar la base imponible. Entonces digamos, es un ecosistema, un mercado interesante. Hay mucho espacio para hacer una planificación apropiada donde hay sentido económico detrás de esas operaciones, pero en otras operaciones se ha evidenciado que nada más hay una simulación de esa prestación de servicios, de ese cobro de arrendamientos para hacerlos deducibles de un impuesto sobre la renta que paga un 25%, cuando del lado de los ingresos se está pagando de un 5 a 7%. Entonces, mucho ojo con eso. Ahí hemos estado compartiendo noticias. Si aún no conectamos por LinkedIn, los invito a que podamos hacerlo. Me pueden encontrar como Eduardo Núñez. También Daniel comparte constantemente material y noticias relevantes. Bien, entonces, acá, ¿qué más tenemos en la legislación? Tenemos también lo que es el Acuerdo Gubernativo 213-2013, que es el reglamento de la Ley de Actualización Tributaria, y el cual en el artículo 64 y el 65 establece lo que es el anexo a la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta sobre partes relacionadas, y es donde ya la ley mencionaba que la autoridad tributaria iba a poner a disposición los medios para hacer la declaración de las operaciones con partes relacionadas, y es en el reglamento donde se establece este anexo. Por el otro lado, en el artículo 65, pues menciona el estudio de precios de transferencia, donde queda establecido, y tiene de apoyo también, así como en El Salvador, que hay una guía orientativa. En Guatemala tenemos una guía técnica publicada por SAT, la cual está disponible para descarga gratuita. Esa guía técnica es una orientación. En realidad no nos dice cómo hacer el estudio, pero sí nos va marcando la línea de cuáles son los requisitos documentales que la autoridad tributaria espera encontrar a la hora de estar eh, revisando un estudio de precios de transferencia. Así que muy importante, esta guía técnica no está, digamos, en el grado de un reglamento, en el grado de una ley o en el grado de un acuerdo gubernativo. Sin embargo, es algo que nos sirve de referencia. Entonces, dicho esto del marco regulatorio, acá, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Por un lado, muy importante, antes del vencimiento del 31 de marzo, todos los contribuyentes deben de hacer su declaración anual del impuesto sobre la renta. Y en esta declaración, el error que hemos visto a lo largo de estos años es que por algún tipo de desconocimiento, el contador decide omitir el que se han llevado a cabo operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Esto entonces hace pasar la declaración hacia una presentación netamente de lo que es el impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay que considerar que esa declaración es una declaración jurada, y el no estar haciéndole saber a la autoridad tributaria que efectuamos operaciones con partes relacionadas, pues nos pudiera meter en un problema que vamos a ver aquí adelante con las sanciones. Pero el haber declarado que tenemos partes relacionadas en el extranjero nos habilita un anexo que lo vamos a pasar a ver, que es el anexo del ISR sobre precios de transferencia, que nos va a permitir ahora sí declarar y plasmar la información que está basada en el estudio de precios de transferencia. Y aquí Daniel hizo énfasis en esto, y yo lo quiero reiterar: la base de mi declaración, y para yo asegurarme que estoy haciendo una declaración apropiada, es asegurarme que cuento con una documentación que cumple en forma con los requisitos que me pide la legislación, y también con las guías técnicas internacionales para la elaboración de un estudio que nos arroje la información que necesitamos establecer para encontrar si estamos cumpliendo o no con el principio de plena competencia. Entonces, por acá, ¿qué tenemos entre lo que son multas y sanciones que debemos estar cuidando de no caer en ello, ya sea que seamos parte de un equipo
en una empresa o seamos asesores es que por la no presentación del estudio, que me lo pueden llegar a requerir, podemos tener hasta una multa de hasta 25,000 quetzales, más el equivalente al 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último mes en que declaró ingresos. Eso está establecido en lo que es el Código Tributario, el artículo 94 del Código Tributario. Por el otro lado, tenemos que, si la autoridad tributaria determina que no se presentó el estudio, pudiera efectuar su propio análisis y determinar si las operaciones se pactaron o no siguiendo el principio de plena competencia, lo cual, si resultara en un ajuste y en un recálculo de esa base imponible del impuesto sobre la renta, la multa va a ser equivalente al 100% del impuesto omitido más los intereses que correspondan. Estos ajustes no nada más se van a dar si nosotros no presentamos el estudio de precios de transferencia, sino que la autoridad tributaria, bajo las facultades de fiscalización que tiene, puede también asimismo examinar el tipo de operaciones que estamos declarando y determinar si la valoración que se hizo fue la correcta o no. También va a venir por esa vía los ajustes. Por el otro lado, y ahora sí, pues amarrado a la no presentación del estudio, ahí sí pudiera la autoridad tributaria también establecer la resistencia a la acción fiscalizadora, no responder su requerimiento, y este conlleva una sanción del 1% de los ingresos brutos del periodo anterior. Y es acá donde lo delicado es que la autoridad tributaria pues pueda solicitar a un juez que establezca si existe o no la comisión del delito de perjurio al haber sido la declaración jurada, la del impuesto sobre la renta, y también determinar si existe o no defraudación tributaria por parte del contribuyente. Entonces, ya SAT pues le pasa ese balón a, a los tribunales, ¿no? Al Ministerio Público, para que ya no sean ellos juez y parte, sino que sea, en este caso, el organismo judicial que determine quién está en lo cierto. Entonces, claro que para llegar a eso, se esperaría agotar un proceso administrativo. Sin embargo, este ya es otro boleto el que nos estamos comprando y es pues irnos a defender o a tratar de aclarar la situación con la administración tributaria. Entonces, eh, digo, nuestra recomendación siempre es estar del lado donde estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Bien, así que en el anexo del ISR de precios de transferencia, que es parte del objetivo hoy, y se los lo vamos a mostrar para que me acompañen también en cada una de estas secciones. Este anexo consta de 6 secciones, las que vemos por acá ya, que abarcan lo que es la información del contribuyente, la información del grupo empresarial, la información de los socios que integran, digamos, si se trata de una persona jurídica eh, que están haciendo parte del grupo de accionistas de la sociedad. También quiénes son las partes relacionadas, cuáles son otras partes relacionadas y finalmente lo que es las operaciones y los resultados que yo estoy obteniendo en esas operaciones, qué métodos estoy utilizando y qué comparables utilicé para poder establecer si cumplía o no con el principio de plena competencia. Entonces, vamos a pasar para acá. Vamos a ver, aquí estamos. Teniendo, ¿me podrías ayudar a confirmar si cambié correctamente? Sí, ya está en mi portal de la SAT. Ok, perfecto. Pues este es el famoso portal de la SAT. Sí, y yo por ahí vi que nos acompañaban algunas personas de México, les sonará parecido el nombre. Aquí es la SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Eh, Creo que en México es el SAT. Em, Digo, y aquí es el lugar donde debemos acudir para entrar o ingresar a nuestra agencia virtual. En este caso, yo ya estoy dentro y con los fines, digamos, de poder compartir esta información con ustedes, como comentaba Daniel, con fines académicos, pues me tomé la confianza de poder entrar directamente al portal. Y cuando estamos dentro, vamos a irnos a servicios, vamos a ir a lo que es otros, y aquí vamos a encontrar lo que es el anexo de ISR de precios de transferencia. Mucho ojo porque
este anexo va a estar habilitado toda vez nosotros ya tenemos una precarga de la declaración anual del impuesto sobre la renta, donde ya señalamos que tenemos operaciones con partes relacionadas. Una pregunta constante es si debo presentar primero la declaración del impuesto sobre la renta para llenar el anexo. La recomendación en ocasiones ha sido, o más bien la respuesta es la siguiente. Yo puedo, y aquí lo vamos a ver, ya hay cierta información cargada, a pesar de que la declaración del impuesto sobre la renta no está transmitida o no está presentada y pagada a la administración tributaria. Sin embargo, sí es recomendable presentar y pagar primero la declaración del impuesto sobre la renta y venir posteriormente a generar en esta sección, en la sección de operaciones, generar la constancia de presentación del anexo. Lo que sucede ahí es que estamos entonces garantizando que al número de la declaración del impuesto sobre la renta quedó vinculado un número de la constancia de presentación del anexo de operaciones con partes relacionadas o de precios de transferencia. Otro error común que hemos visto cometer y es donde el contribuyente y nuestros clientes en ocasiones pudieran llegar a asustarse un poco, es que si rectificamos la declaración del impuesto sobre la renta, automáticamente va a generar la necesidad de presentar de nuevo el anexo del ISR de precios de transferencia. Esto sucede porque existe un parámetro, un número de declaración que ahora requiere un número del anexo del ISR de precios de transferencia, por lo que es importante tomarlo en cuenta. Y de esta manera, pues la autoridad tributaria no suponga que hay una omisión de presentar el anexo de precios de transferencia. Así que mucho ojo con eso. Debemos nuevamente entrar y presentar lo que es el anexo del ISR de precios de transferencia. Entonces, en este caso, la intención es hacer el recorrido por cada sección junto con ustedes. Acá empezamos con la primera sección en lo que es la información del contribuyente, donde vamos a encontrar ya información precargada, que es quién es el contribuyente, a qué periodo corresponde la información, y aquí en el punto 3 vamos a ir ya marcando algunos parámetros. Acá lo primero que nos preguntan es el grupo al que pertenece la actividad que realizamos. Muchas veces aquí hay que tener cuidado con buscar que haya cierta homologación entre la actividad del contribuyente y la actividad que elige para las comparables, toda vez pues esto sea compatible con los análisis que se están efectuando. Aquí un error común es buscar establecer cierta relación entre las actividades que yo encuentro acá, que están basadas en los códigos SIC, que son los códigos estándar de clasificación industrial, y la actividad económica que yo he registrado en mi RTU. En algunas ocasiones pareciera ser que la actividad económica a la cual está registrado el contribuyente no es la correcta, evolucionó el negocio hacia otra actividad. Por eso año con año deberíamos que estar cuidando el estar actualizando nuestros datos en el RTU. Sin embargo, no esperemos que esta información nos coincida, porque hay una diferencia entre las actividades económicas que registra el RTU en Guatemala con lo que tenemos en los SIC. Sin embargo, pues deberíamos estar buscando cierta similitud. Acá, digamos, para este ejemplo, nosotros elegimos la actividad que realizamos, parte de ella que está en la sección de servicios, que saca el capítulo I. Nos fuimos a elegir la sección 89 de servicios diversos, y servicios diversos pues ya nos permite referirnos no nada más en el capítulo en que estamos y en el sector de la industria, sino ya de marcar la industria a la que pertenecemos. Y es muy importante no hacerlo a la ligera. Y aquí pues ya solo me establece los que están en el 89, y yo puedo elegir alguno de estos. Y también puedo elegir algunas actividades adicionales que yo pudiera estar realizando dentro de la misma actividad.
Aquí la recomendación es ser cautos y también ir un paso adelante en cuanto a declarar realmente las actividades económicas que estamos realizando. Digamos que ya señalamos acá arriba que se realizan auditorías, siempre nos mantenemos en servicios diversos. Pudiera ser algunos otros servicios. Pensemos que la asesoría para precios de transferencia y evaluación financiera no está acá. Precisamente pudiéramos estar agregando nuestra sección y ya va a quedar registradas otras actividades económicas que nos pueden servir para que la autoridad tributaria establezca correctamente y apropiadamente a qué nos dedicamos. Aquí en el caso de Guatemala nos preguntan quiénes efectuaron el estudio de precios de transferencia, por lo que nosotros deberíamos estar colocándolo, y también el NIT de identificación tributaria del país al que pertenece el asesor fiscal, ya sea que el asesor sea esté residente en Guatemala o da la oportunidad de considerar que hay asesores del extranjero que realizaron el estudio. Em, Dicho sea esto, pues aquí yo no lo supongo, sino que es un hecho. La autoridad tributaria ha ido formando algunos perfiles de riesgos para los asesores cuyos estudios de precios de transferencia están siendo ajustados. Entonces, es muy importante el encontrar en el mercado un asesor que nos pueda garantizar de alguna manera una atención apropiada, porque si ese asesor falló en algún estudio o está presentando una mala práctica, ya constituye un riesgo para el contribuyente, porque van a venir y buscar, muy seguramente, que es lo que cualquiera haría, el resto de contribuyentes que está asesorando ese asesor. Entonces, por ahí pudiéramos pescar nosotros alguna situación por sacrificar la calidad del asesor que estamos seleccionando, y ante algún problema, pues nosotros también vernos ante un requerimiento o una auditoría de precios de transferencia por la calidad de esos estudios, por lo que es importante cuidar también en ese sentido con quién está trabajando o con quién está seleccionando trabajar la empresa. Por el otro lado, tenemos la sección de la información del grupo empresarial. Aquí es importante eh, entender estos conceptos, el de matriz, sucursal, filial, subsidiaria y otros, para poder establecer correctamente a qué nos referimos. Aquí una recomendación es que cuando ponemos otros, un error común es o dejar en blanco esta sección o no aportar más información, por lo que el limitar la información frente a la autoridad tributaria solo supone, en otras palabras, levantar la mano frente a ellos para que seamos seleccionados para una auditoría. Por lo que aquí, digamos, si no encajamos o encuadramos en alguna de estas situaciones, que pudiera ser, por ejemplo, cuando estamos únicamente reportando las operaciones y con los vinculados que son de los cuales somos representantes exclusivos o distribuidores exclusivos, la recomendación es referirnos a lo que dice, por ejemplo, si yo fuera representante exclusivo o distribuidor exclusivo, yo pudiera dar la siguiente referencia. Yo podría acá poner artículo 56, literal B, que nos habla de los criterios de vinculación por exclusividad. Literal B, y pudiéramos poner numeral 2, que nos habla del distribuidor exclusivo dentro de Guatemala de un proveedor en el extranjero. Ya lo podríamos ir especificando ahí. Hasta aquí pues no he guardado esa información. Me preguntan si el grupo empresarial que pertenece tiene casa matriz. Yo debería estar aportando el nombre de la razón social. Si no fuera el caso, no lo coloco. Y anotar la denominación del grupo empresarial que pertenece, que sería el nombre comercial, como me conoce el público. Posteriormente, adjuntar el organigrama del grupo empresarial al que yo pertenezco, y se hace una carga. Aquí la administración tributaria no ha emitido guías de lo que espera ver, y la respuesta que nos ha dado en foros, tal vez no lo comentamos, pero tengo oportunidad yo de participar como miembro de la Comisión de Precios de Transferencia del Instituto de Contadores Públicos en Guatemala, y lo que he comentado ellos es: el contribuyente de esta sección debe darnos la mayor información posible, pero ¿qué es esa mayor información disponible o posible? La recomendación mínima que nosotros hacemos es
incluir un organigrama que al menos abarque a las empresas con las cuales estamos efectuando las operaciones que vamos a reportar y aquellas que son accionistas del contribuyente, ¿no? Entonces, para no limitar a cierto grado la información que nos meta a una selección para una auditoría. El estar limitando información para la autoridad tributaria, que es un error común, como este temor de no quererle presentar a la administración tributaria información, pudiera ser un perfil de riesgo que nos lleve a una fiscalización. Entonces aquí vamos a guardar la sección. Nada más quiero ver para mostrarles que en la sección ya quedó fijado el comentario cuando seleccionamos el otro. Aquí tenemos la sección de los socios, que es una sección bastante sensible. Yo en mi experiencia lo que he podido notar es que no deja de poner cierto nerviosismo en los accionistas del contribuyente, ¿no? Sobre todo cuando existe una tercera sociedad que no es residente en el país y que en su origen se constituyó con cierta intención de no mostrar necesariamente quién es el beneficiario final de la empresa o de las utilidades que está generando la empresa. Eh, y por el lado contrario, en esta era de transparencia que estamos viviendo, las autoridades tributarias les interesa determinar quiénes son los beneficiarios finales. Entonces, mucho ojo porque justamente acá, digamos, la información para el accionista directo, que es persona individual y es accionista dentro de la sociedad dentro del país, la información que nos solicitan son las generales de manera muy sencilla, nombre y razón nombre o razón social, si fuera una persona individual de la cual me refiero, su nombre, su dirección permanente, también hay que ingresarla, su número de NIT, de identificación tributaria, la cantidad de las acciones, el valor por acción, el porcentaje de la propiedad. Si hubieran otras aportaciones, también debemos reportar las dinerarias de propiedades tangibles o de propiedades intangibles. Y aquí en esta sección yo puedo continuar editando. Ahora, acá lo delicado y lo que hay que cuidar es no omitir cuando se trata de una persona jurídica. Por ejemplo, acá hay 3 socios, pero el socio C es una persona jurídica. Ya es una sociedad anónima o una sociedad constituida, ya sea dentro del país o fuera del territorio nacional. Me van a preguntar cuál es el nombre de los socios individuales indirectos. Y con esto la autoridad tributaria lo que quiere lograr es que caiga ese velo que no le permite identificar quién es el beneficiario final. Y este es un tema, creo yo, de los más peludos, digamos, de los que más nerviosismo están ocasionando con el contribuyente. Acá la recomendación de parte de mía ha sido el retener información, produce duda razonable y por ende da indicios a la autoridad tributaria de que debiera o no auditar a este contribuyente. Muy bien, nos vamos a la sección de partes relacionadas. Esta sección es para llenar únicamente con la información de las empresas donde el contribuyente posea acciones, tenga una inversión. Entonces, aquí básicamente lo que me solicitan es ese número de identificación tributaria en otro país donde el contribuyente tenga acciones. Yo supongo que cuando entre la obligación de las operaciones locales, esto pues va a tener que ser cambiado porque ahora va a ser un número de NIT también local. El nombre y apellido, razón social, el país, cuál es la inversión total, ese porcentaje de la propiedad, si hay otras aportaciones, y el tipo de relación que en este caso todas las que reportemos acá deberían de estar cayendo en el artículo 56, literal A, numeral 1 y hasta el numeral 2. Quiero ver, no, siempre el numeral 1, perdón. Siempre hasta el numeral 1, que es donde está la relación directa por acciones. Ya podemos también tener el cuidado de ingresar a la principal actividad y le damos guardar. ¿Qué está pasando acá? Los errores comunes es llenado inapropiado porque en ocasiones se limita esta información a la administración y pudiéramos estar cayendo en el error de computar un indicio de fiscalización. Y por el otro lado tenemos otras partes relacionadas, que son todas aquellas partes relacionadas dentro de los criterios de vinculación del artículo 56,
donde no necesariamente el contribuyente posee las acciones. Hay otros casos, ya en el artículo 56 literal B, el artículo 56 literal A partir del numeral 2, que pudieran darse acá para efectos didácticos. Hicimos una precarga de algunos supuestos de información donde tenemos otras partes relacionadas. Y esta información es importante cargarla apropiadamente porque al momento que vengamos a reportar las operaciones, nosotros tenemos que ya seleccionar algunas de las empresas que registramos como partes relacionadas. Acá no me va a dejar vincular o reportar alguna operación que no figure con alguna de las partes relacionadas que están registradas. ¿Ok? Y aquí en el resumen de las operaciones, cada vez que voy agregando una operación, me va a ir solicitando con quién fue la parte relacionada que la efectué, el tipo de operación, que hay que tener mucho cuidado en haber hecho un estudio de precios de transferencia de manera apropiada, el código y descripción de esa operación, digamos, si fuera de ingresos, el mismo formulario tiene su propio catálogo que hay que entenderlo para poder ubicar en alguno de ellos. Usualmente no hemos tenido mayores dificultades en hacerlo. Un error común sería seleccionar inapropiadamente el tipo de operación. Vamos a dar el monto total de la operación. Vamos a comentar si es un análisis agregado o desagregado, lo cual nos lo va a poder, no nos lo permite establecer el estudio de precios de transferencia. El método que estoy utilizando, dependiendo del método que yo utilice, también van a haber algunas cuestiones que se habilitan acá y que debemos entender que el llenado debe ser apropiado en función de lo que es el estudio de precios de transferencia. Aquí nos da algunas cuestiones técnicas en cuanto si existen ajustes de exactitud o los ajustes de comparabilidad y si en cuanto existen ajustes de capital, y ahí aquí técnicamente hay que entender y si se está donde llevamos a las comparables a la realidad de las analizadas, o llevamos a las comparables y a la analizada a cero, llevamos a la analizada a la realidad de las comparables. O si no se realizaron ajustes de capital. Esto es una sección más técnica. Sin embargo, nuestro asesor debería de estar en capacidad de responder esa consulta si nosotros la llegáramos a tener. Aquí básicamente lo que hacemos es establecer nuestras operaciones, decir con quién la efectúen, qué tipo de operaciones en función de si son de ingreso, egreso, de pasivo o de activo, establecer el código de la operación en función de mi catálogo, el monto total de la operación, el análisis agregado desagregado, qué base de datos utilicé, también tengo que señalarlo. Si es Compustat, si es LexisNexis, si es Royalty Range, si es Capital IQ, que son algunas de las que utilizamos en la firma. Cuál fue el método que utilicé, el cual debería estar refrendado por el análisis técnico que realicé. Y aquí, sin dejar de paso, que cuando ya tengo la operación, yo tengo que venir sobre la operación reportada a agregar mis comparables. Y aquí es donde estoy agregando el nombre del comparable, país de residencia, la fuente de información, la cantidad de años en análisis, ingresos, costos, gastos, promedio de activos de inversiones y los indicadores de rentabilidad seleccionados, o los resultados más bien de esos indicadores de rentabilidad seleccionados. Entonces, aquí es donde la autoridad tributaria, pues ya detrás, establece en su sistema de gestión de riesgos qué casos va a seleccionar para ser auditados. Y ha habido actividad reciente, ya lo vamos a ver ahora, pero aquí, digamos, hasta aquí llegaríamos con el llenado y ya posteriormente, como les digo, no olvidemos darle generar constancia. En ocasiones, por desconocimiento, nos ha sucedido que algún contribuyente deja sin generar la constancia porque ve la información cargada, pero necesitamos la boletita que confirma que fue presentada la declaración. Muy bien. Aquí abarcamos lo del anexo. En la documentación, también con énfasis en lo que comentaba Daniel, tenemos la estructura del estudio de precios de transferencia. ¿Y qué quiero mostrarles acá? Que el estudio de precios de transferencia cumple
y en este caso la estructura no difiere sustancialmente de lo que nos mostraba Daniel para El Salvador. Tenemos detrás de esto las guías técnicas internacionales y también lo que es la guía técnica de SAT. Y en esta información, en esta estructura, lo que vamos a encontrar es el soporte para hacer una declaración apropiada. Nada más que encontrar este soporte o elaborar este soporte lleva su tiempo, por lo que es importantísimo también anticiparnos no solo a la elaboración del estudio de precios de transferencia, sino también a determinar si cumplimos o no con el principio de plena competencia y evitar venir a hacer ajustes luego de que cerramos el año fiscal. Entonces, básicamente, en esta estructura del estudio de precios de transferencia vamos a encontrar, sobre todo en el análisis económico, elementos que nos van a permitir hacer una declaración apropiada, más que tenemos también las generales reportadas. Esto debe coincidir a la hora que nos requieran con la autoridad tributaria para el momento que ellos estén revisando. Adicionalmente en Guatemala pues tenemos que agregar algunos anexos que nos está pidiendo, exigiendo una guía técnica, que también son elementos de criterio y de revisión por parte de la autoridad tributaria. Y luego por ahí cerrando, ¿qué aspectos importantes debemos considerar? También acá la recomendación es que al menos si ya no lo pudimos hacer para este ciclo 2022, para este ciclo 2023 nos preparemos con tiempo y podamos hacer una revisión preliminar de precios de transferencia. Esto es al menos a noviembre, pero la recomendación es con las cifras al cierre de septiembre poder ya iniciar a establecer si voy a cumplir o no con precios de transferencia. Inclusive en esta temporada del año que estamos podemos empezar a planificar las operaciones del año efectuando un análisis de comparabilidad del mercado, un benchmark, previo a efectuar las operaciones para asegurarnos que la política de precios de transferencia va a entrar en rango y que no vamos a correr riesgos. Al 31 de marzo debemos hacer la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta y llenar el anexo de operaciones con partes relacionadas para esperar lo que se ha vuelto una rutina alrededor del mes de julio, esperar el requerimiento de información por parte de SAT, donde vamos a entregar el estudio de precios de transferencia que habríamos elaborado previamente. ¿Qué ha pasado por acá en Guatemala? Mucho ojo en los sectores más fiscalizados hasta el momento y que se ha reportado en diversos foros por parte de SAT han sido los sectores de agricultura, ganadería, casas, silvicultura y pesca, los sectores de comercio al por menor y al por mayor, las industrias manufactureras, los servicios de comunicación, las actividades de servicios administrativos y de apoyo, el sector de energía eléctrica y el sector de servicios por transporte. En el caso de la agricultura están ajustando muchísimo el tema de commodities y el uso del sexto método que se incorporó acá en Guatemala. ¿Cuál es el mensaje acá cuando hablamos de los ajustes en materia de precios de transferencia? Nada más tener una idea de que la autoridad tributaria ha estado activa en cuanto a sus acciones de fiscalización. Nos hemos quedado con las ganas también de ver la información relativa al periodo 2021 que por ahí se ha mencionado algo, pero no ha habido una fuente oficial. Sin embargo, las autoridades tributarias hablan de un monto similar al del 2020, más o menos 1,000 millones de quetzales en lo que es los ajustes propuestos. Muchos de estos ajustes ya están agotando la vía administrativa para buscar, ya sea algunos han quedado negociados con los contribuyentes y otros están llegando a los tribunales, pero acá vemos un efecto fuerte de casi 100 millones de dólares en lo que son reclamos en el impuesto sobre la renta por ajustes de 3,000 millones de quetzales hasta lo que fue el periodo 2020. Ok, entonces estamos llegando al finalizar lo que es este webinar, este tiempo con ustedes, según lo que habíamos acordado, abarcar esta hora y media, así que les agradecemos a quienes permanecen conectados y vamos a abrir un momento el chat, el Q&A, por si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Aquí hay una pregunta de Lam, gracias. Dice, me gustaría ampliar el tema de la ruta de cumplimiento en PT Guatemala porque me quedaron dudas respecto a la revisión preliminar y la entrega de requerimiento en noviembre y en julio.
Claro que sí, Elan, con gusto. Y voy a intentar regresar un poquito nada más para ver acá ese slide. Y vamos a ver, ya, aquí estamos. Mira, la recomendación es la siguiente. Eh, Cuando hablamos de la revisión preliminar, eh, esta es una recomendación técnica, no es una situación eh, de obligación en la ley donde ya tengamos que hacer una declaración preliminar, sino más bien eh, nosotros con los clientes y al contribuyente le hemos recomendado que no esperemos a que cierre el estado financiero, que pase diciembre sin que hayamos revisado los precios de transferencia, así como las auditorías tienen visitas interinas o visitas preliminares. La auditoría de precios de transferencia, si lo queremos ver así, debería de estar efectuando una revisión preliminar. Esto conlleva muchas ventajas. Una de ellas es que el acompañamiento en la asesoría es más extendido y también el contribuyente pues, puede evitar riesgos de saber que quedó fuera de rango en el mes de febrero, en el mes de marzo, donde pues ya solo podemos hacerle la autopsia al muerto. Pero no es una declaración parcial, es más una recomendación técnica. Ahora el 31 de marzo, ahora sí que la fecha que tenemos de frente es el vencimiento, digamos, al máximo es el 31 de marzo para presentar la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Y si yo declaré que llevo a cabo operaciones con partes relacionadas, a la vez tengo que llenar el anexo de operaciones con partes relacionadas, que es el que se habilita y el que estuvimos ahora comentando. Em, También Daniel lo mencionó por ahí. Usualmente por estos lares el último día los sistemas de Hacienda y de la SAT se cargan demasiado y nos corremos el riesgo de si estamos 5, 6 de la tarde, 7 de la noche, ese día puede pasar cualquier cosa en los sistemas. Hay que tener mucho cuidado. Si lo podemos hacer con anticipación es mejor. Y aquí que mencionamos respecto de julio, el requerimiento que ha hecho la autoridad tributaria no es un requerimiento también que esté establecido en la legislación, sino más bien la autoridad tributaria ha tomado la costumbre de año con año, en esa ventana de tiempo del mes de julio, buscar a los contribuyentes que está seleccionando para una fiscalización eh, más exhaustiva y le va a requerir su estudio de precios de transferencia porque a la fecha, el estudio de precios de transferencia, creo que es el caso también de El Salvador, en Guatemala no se transmite eh, hacia la autoridad tributaria, quedan los archivos de la compañía disponibles ante cualquier requerimiento que la autoridad tributaria pudiera llegar a hacer. Entonces, ese requerimiento es un requerimiento que está muy alineado a lo que es la guía técnica de SAT y nosotros cuidamos siempre de cumplir con esos requisitos y a la hora que llegue el requerimiento, pues estar acompañando a las empresas para que hagamos la presentación. ¿Ok? Espero que también Tenemos, ahí ampliamos el tema de que queda un poco más claro. tenemos otra pregunta de Aníbal. Nos pregunta si pudieran comentar un poco más sobre precios de transferencia local en el tema de Guatemala y si será una realidad. Claro que sí, Aníbal, gracias por la pregunta. Fíjate, Aníbal, que esta situación de la obligación para las operaciones locales no se viene hablando de ahora a finales del año pasado, sino que ya en diversos foros y más o menos desde hace 2 años lo había venido comentando la autoridad tributaria. Em, y fue hasta el año anterior, el año a finales, que la autoridad tributaria en una mesa técnica, una mesa de diálogo técnico privado, presentó la intención de, de un de modificaciones a la legislación y era un pliego de diversas modificaciones, no nada más a la legislación de precios de transferencia, sino que a diversas leyes tributarias, eh, cambios o reformas amplias, digamos, en cuanto a la extensión de las leyes que toca.
y sin embargo esa intención todavía no constituye una iniciativa de ley de cambios. Lo que se comentó recientemente, y estuve yo hace quizás unas 2 semanas ya, justamente en una actividad donde presentó el superintendente, comentaba que está en análisis por parte del Ministerio de Finanzas, que son quienes hacen la política fiscal para el país, y cuando ellos terminen de hacer ese análisis de qué va y qué no va, van a someterlo seguramente ante el Congreso como una iniciativa de ley. Entonces, para ser, creo yo, pensando en un escenario realista para esto, si esa iniciativa llegara este año, al Congreso seguramente ya no va a ser conocida en este año 2023, seguramente va a ser conocida durante 2024. Y cuando son modificaciones a las leyes tributarias, esas modificaciones no quedan vigentes en el periodo donde las aprueba el Congreso, sino que cobran vigencia hasta el siguiente periodo. Así que por armar un escenario, digamos, mucho más realista de esto, yo diría que a partir del 2025 pudiéramos tener en norma, si es que surge este año la iniciativa de ley, lo que es la obligación de incorporar las operaciones nacionales. Entonces, lo que presentó la Superintendencia de Administración Tributaria, digamos, era la carta Santa Claus, todo lo que yo quiero, esto me interesa, esto quisiera. Y para precios de transferencia, lo más sensible era la incorporación de las operaciones nacionales, entre otras cuestiones que por ahí pudiéramos estar compartiendo también. Ya tuvimos en diciembre un webinar acerca de esto, así que estemos atentos, pudiéramos repetir ese tema. Pero digo, ya será cuando llegue la iniciativa de ley, cuando podamos determinar qué van a buscar las autoridades tributarias e incorporar en cambios a la legislación. Espero haber contestado ahí con Aníbal. Mariana, no sé si tenemos otra Gracias. pregunta. Sí, tenemos una última. Bueno, no sé si alguien más se anima. Adelante. Juana Figueroa nos pregunta si en el área de maquilas es obligatorio cumplir con los precios de transferencia antes de realizar exportación. Nos comenta que por el momento no lo ha aplicado y prácticamente sería algo nuevo, por lo que considera que sería importante que ustedes, los especialistas, pudieran apoyarnos en ese aspecto, con ese sector en específico. Sí, Daniel, no sé si quieres tú contestar esa desde la perspectiva allá, y yo también tengo algunos comentarios y precisiones que hacer ahí. Ok, perfecto. Bueno, sí, es importante. Aquí se tiene por ahí un poco también la inquietud acerca de el tema de las zonas francas acá, que son también consideradas contribuyentes como tal, no están exentos como tal de la obligación en materia de precio de transferencia debido a que tienen ciertos beneficios y al no cumplir con ciertas obligaciones, pues ellos pudieran perder estos beneficios. Entonces, respecto a lo que tiene que ver en El Salvador con las zonas francas, ellos sí están en la obligación de determinar en materia de precio de transferencia que las transacciones son a precio de mercado, sobre todo para poder resguardar. Cuando vemos el artículo 62A, no hace ningún tipo de distinción. Habla específicamente de los contribuyentes. Incluso nosotros tenemos casos en los que los accionistas, que en algún momento en la administración tributaria, personas naturales los ha determinado de que están obligados a dictaminarse fiscalmente, también están cumpliendo con la obligación en materia de precio de transferencia. Ojo con ese tema también. Sí, digo acá por el lado de Guatemala, todas estas empresas que se califican como exportadoras y que pertenecen, digamos, a la actividad de la maquila o de la empresa textil también, básicamente, aun y cuando están exoneradas del impuesto sobre la renta, están obligadas al cumplimiento formal en la declaración, elaboración de un estudio de precios de transferencia y presentación del anexo. Nosotros también, digo, tenemos oportunidad de tener una participación en el comité fiscal de Vestex, que es la gremial de exportadores de vestuarios y textiles, y que agrupa muchas de estas empresas que son maquilas y están exoneradas del impuesto sobre la renta, y es una consulta recurrente. Nosotros también hemos consultado con la autoridad tributaria y justamente la respuesta es que en el artículo 57, que es el ámbito objetivo de la aplicación de la legislación, no hace excepción alguna
y considera cualesquiera operaciones dentro del marco de la obligación. Así que habría que tomar nota porque de no efectuar una declaración apropiada y no presentar también el anexo, pudiéramos estar ante una multa formal por el incumplimiento. Y también hay que cuidar que hay algunas otras operaciones que no se enmarcan dentro de la exoneración del impuesto sobre la renta, porque esa exoneración es para la actividad exportadora y en ocasiones, por ejemplo, estamos recibiendo las maquilas, servicios de la casa matriz, donde estamos haciendo retenciones de impuestos sobre la renta no residentes en ocasiones, eh, y estas también son sujetas de un análisis para ver si al final del día la retención es apropiada sobre la base que se acuerda eh, efectuar esta operación intercompañía. Así que hay algunos detallitos ahí, precisiones que vale la pena revisar para no exponer a la empresa. Gracias. Ahora tenemos a Eduardo Hernández. Nos comenta que quisiera saber qué relación pudiera tener los precios de transferencia con el tema de las conciliaciones cuadráticas, que hace poco la SAT empezó a solicitar información a las empresas. Ok, claro que sí, Eduardo Tocayo. Fíjate que en realidad este tema de las conciliaciones cuadráticas, buena pregunta, porque no lo había pensado. Sin embargo, te diría que hasta el momento, más que para garantizar, creo yo, la integridad de la información que se presenta en los estados financieros, no veo alguna relación con el tema de precios de transferencia. De una relación directa no la veo. Pues son dos ámbitos distintos. Es muy probable que, hemos notado que ha perdido un poco de fuerza la solicitud de las conciliaciones con este asunto de lo que ha abarcado ahora el tema electrónico en Guatemala. Pudiera ser que quizás a futuro ya ni siquiera las esté requiriendo, pero bueno, habría que esperar, pero no le veo alguna relación directa en este momento. Daniel, no sé si quieras despedirte y hacemos el cierre ya. De acuerdo. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo. Para nosotros es importante poder agregar valor a su conocimiento y poder compartir estos momentos. Sobre todo que queremos que ustedes puedan hablar el mismo lenguaje en el momento de tener un análisis en materia de precio de transferencia y no quedarse con algunos vacíos o alguna duda al respecto. Así que muchas gracias por la atención prestada. Gracias por tomarse el tiempo en sus agendas. Sabemos que son tiempos bastante complicados, temas de impuestos en la región básicamente, pero para nosotros es importante también poder hacer este tipo de webinar y poder informarles. Así que muchas gracias. Gracias, Eduardo, también por tu participación. Gracias, Daniel, a ti también, y pues un caluroso saludo a todos. Muchos éxitos en estos días, mucha fuerza para llegar al cierre, y esperamos pues que tengan un excelente día y una excelente semana. Un gusto estar por acá y nos quedamos a sus órdenes. Esperamos verlos también en los siguientes eventos que tengamos, así que ha sido muy ameno el estar con ustedes por acá. Que tengan un excelente día. Nos quedamos en comunicación.